Yo hago lo que yo siento. Yo te respondo, sé dónde dice peligro. Cambiar ese chip de mentirología a meteorología. He sido frontal y defiendo mi verdad. Tenía muchos detractores. Sentada en la silla de la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, ¿qué la ha hecho llorar? Qué enorme privilegio tenerla a usted de frente, como funcionaria pública por muchos años, pero también como una mujer valerosa. Gracias, Gloria Ceballos. Yo encantada, Indira. La dama de hierro de la meteorología. 19 años al frente, ¿cómo ha sido estar a la cabeza de esta institución tan importante? Bueno, Indira, ha sido un desafío extraordinario. Primero porque a pesar de que había trabajado en la institución como técnica, la función ya de esa responsabilidad de dirigir no la había tenido. Entonces fue como comenzar de cero. Pero ¿qué tenía de ventaja? Cuando tú conoces una institución previo a llegar a dirigirla, ya tú sabes, ya tú tienes como una especie de análisis FODA. Ya tú sabes cuáles son las fortalezas y las debilidades y dónde te tiene que enfocar. Y nos enfocamos en eso, en hacerlo lo mejor. Yo decía al principio que me entrevistaron, esto es como la parábola de los talentos. En mi caso, yo lo que hice fue multiplicar ese talento. O sea, el talento de la institución, porque tenía mucho, vamos a decirlo en un lenguaje sencillo, muchos detractores. Gloria Ceballos tomó posesión como directora de la Oficina Nacional de Meteorología en 2005, periodo en que coincidentemente las condiciones climatológicas empezaron a empeorar. Ese año se formaron 33 tormentas nombradas, entre huracanes y tormentas, algo que no había ocurrido. Entonces, hasta esa fecha, la media de tormentas que se formaban en el Atlántico era 9 tormentas nombradas, y de esas, 3 o 4 alcanzaban la categoría de huracán. Y sin embargo, ese 2005, que me recibió a mí como directora, se formaron 33. Ese valor aumentó el promedio de huracanes y tormentas que se forman en el Atlántico. A partir de ahí entonces subió a 14. Ya la media no era 9, como había sido todo el tiempo anterior. Entonces, meteorología comenzó a estar continuamente en la palestra pública, en bien o en mal, pero en la palestra pública. Que si viene una tormenta, que si se formó, que si nos va a afectar. Gloria dice que desde muy joven desarrolló el don de la palabra, siendo maestra en una escuela. Fueron estas habilidades con la expresión que la llevaron a empoderarse y convertirse en la voz oficial de las condiciones del tiempo en República Dominicana. Meteorología no podía tener un buen relacionador público, porque en ese tiempo el presupuesto era muy bajo. Y entonces yo dije, yo me voy a convertir en mi propia relacionadora pública. Comencé a hacer media tours, me invitaban a un programa, explicaba, hasta tal punto que yo fui al programa de Freddy Veras Goico. Freddy tenía un personaje que era el mentirólogo. Él se ponía su casco y se ponía un traje como un meteorólogo que había aquí, como Jerez Wagner, un traje de cuadro, una chaqueta de cuadro y el puntero. Que aquí estamos de nuevo, el mentirólogo, con todas las últimas informaciones sobre la meteorología nacional. Y entonces yo le dije, Freddy, eso le hace mucho daño a la institución, porque lo que la gente tiene en la mente es mentirólogo, como que lo que uno habla es mentira. Y Freddy me dijo, usted tiene razón, ingeniera, voy a sacar ese personaje de mis presentaciones. Y no te estoy hablando de muchísimas décadas atrás, sino que eso fue 2006,
Y yo fui a otros programas y yo no voy a decir que le corregí, pero le dije el daño que se hacía a la población cuando no se confiaba en el servicio meteorológico local. Y así, como si se tratara de una carrera de obstáculos, Ceballos se dedicó a desmantelar uno a uno todos los bulos que se tejían en contra de la institución que dirige. Desmantelé aquello de que nosotros decíamos solamente lo que el Centro Nacional de Huracanes nos mandaba a decir. Me costó explicar con lujo de detalle cuál era el trabajo que hacía ONAME con el Centro Nacional de Huracanes, que es un centro regional y que es la Organización Meteorológica Mundial que divide el globo terráqueo en 6 centros regionales y que nosotros pertenecemos a ese centro regional. Entonces tenemos que hablar el mismo idioma. No podemos nosotros estar aquí diciendo una cosa y el Centro Nacional de Huracanes diciendo otra. Y para eso los técnicos, los especialistas nuestros reciben un entrenamiento en el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Tienen que ir a hacer pasantía. Entonces, cuando el Centro Nacional de Huracanes pone esos colores, pone provincias no provincias, ellos ponen costas en alerta, pero es previo acuerdo con el servicio meteorológico local. Nada lo hacen de manera arbitraria, sino que hay una discusión, porque ellos dicen lo que conocen la geografía de su país son ustedes. ¿Cómo ha sido cambiar ese chip de mentirología a meteorología? Fue un gran desafío. Lo primero es, yo estaba muy identificada con esta institución. ¿Por qué estaba tan identificada? Porque a mis 20 años entré a trabajar aquí. O sea, para ayudarme en mi carrera de ingeniería, yo comencé a trabajar en meteorología y fui evolucionando técnicamente hasta llegar a que me enviaran a España a hacer cursos de meteorología. Entonces yo decía, no, es que la gente no conoce eso, es que no hemos indicado lo que es el trabajo que hace meteorología. Y entonces yo me enfoqué en esa parte, que también en cierta medida te puedo decir que nos ha ayudado, aparte de ese trabajo tenaz que el equipo nuestro ha realizado, el tema del cambio climático. Tengo que hacer hincapié en que antes, décadas anteriores, los fenómenos se sucedían como tan regulares que si venía un huracán, después a los 20 años era que pasaba otro, que pasó el huracán San Zenón en el 30 y hasta el 79 no vimos un huracán como David. Bueno, y todo eso hacía que la gente como que se mantuviese aletargada con los términos meteorológicos. Las lluvias que prevemos hoy, algunos chubascos. La dignificación del capital humano y el cambio de imagen en la ONAMED fueron clave para construir el camino de la credibilidad en la población. El mismo hecho del bajo salario que percibían, como que no se preocupaban por esa parte que tiene que ver con la presentación, con hacer un buen manejo de la tecnología, con los medios de comunicación. Y entonces comenzamos a trabajar esa parte. Tuve, por ejemplo, lo voy a citar, Jean Suriel, que era muy jovencito, estamos hablando del 2006, y ya él había sido periodista de los que venían a recoger la información aquí a ONAME, pues estaba también muy identificado con los temas meteorológicos y lo contratamos para que nos hiciera una especie de asesor de imagen. Dijo, no, los técnicos tienen que tener una chaqueta, tienen que presentarse de esta forma, para que la gente vea que son científicos y técnicos capacitados los que están dando la información. Eso también ha ayudado bastante. Y la imagen de la institución, esto a veces tú lo veías como anaqueles, o sea, una especie de anaqueles donde se veían como papeles viejos,
Entonces todo eso lo hemos vuelto Transformado. un grado de 180. Usted ha sido la primera mujer en dirigir una institución como esta. ¿Cuál ha sido la parte más retadora de estos 19 años al frente de la UNAMED? Indira, todo han sido retos y desafíos. Cada año, cuando nos toca dar seguimiento a una temporada ciclónica, y ya en estos últimos años que vemos cómo los eventos extremos son cada vez más frecuentes, siempre, cada día tenemos un desafío. ¿Qué me marcó a mí considerablemente? La tormenta Noel en el 2007. Ese fue como dice, mi graduación en manejo de crisis. Ahora rememoro los titulares que decían: nos encontraron asando batata. A un país como este es difícil. Cuando usted leía eso, ¿qué le provocaba? Yo te puedo decir que fue un periodo bastante difícil para mí emocionalmente. Porque ahí, como te dije, que me convertí en mi propia relacionadora pública, yo tuve que hacer una especie de media tours a raíz del paso de la tormenta Noel, explicar cómo nosotros desde el viernes hicimos los reportes, las informaciones previo a esta tormenta, y lo más difícil, demostrar que el centro de esa tormenta no pasó sobre el territorio nacional, que nadie lo creía. Porque por eso decían lo de que nos agarró asando batata, porque el centro de la tormenta Noel pasó sobre Puerto Príncipe. Lo que pasa que la parte de la mayor cantidad de precipitación estaba al este del centro de esa tormenta. Y entonces, aquí en el suroeste del país y en el litoral sur, fue que recibimos la mayor cantidad de precipitación. O sea que esa situación generó mucha crítica a nivel de los medios de comunicación, hasta tal grado que se hablaba hasta de que me iban a hacer una interpelación. Una interpelación, porque decían que no habíamos informado a tiempo. Bueno, entonces ya ahí yo me di cuenta, ahí fue que yo asumí, y hablo en primera persona, porque fue como para mí, como yo fui la que sufrí el mayor malestar emocional, comencé a ir a los medios de comunicación, hice todo, las explicaciones. ¿Pensó en algún momento, en medio de esa tribulación emocional y también institucional, tirar la toalla? No, porque yo entendía que tirar la toalla podría ser una forma de decir: los demás tienen la razón. Yo, aunque me agobié demasiado, aunque tuve un periodo de crisis, dije no, yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir explicando lo que nosotros hicimos, y también me mantuve porque era un puesto prácticamente del Estado, y en la medida en que también las autoridades entendieran, si las autoridades hacían caso a que meteorología no había hecho el trabajo, pues iba a tener, me podían quitar como directora de la institución. Para ella, el 2007 fue el año que la estremeció profundamente. Se sintió atrapada en el ojo de un huracán mediático. La tormenta Olga nos afectó fuera de temporada ciclónica. La temporada ciclónica terminaba el 30 de noviembre y Olga se formó el 9 de diciembre y nos afectó a nosotros entre el 11 y el 12 de diciembre. Ahí vino otra situación en la que tuvimos que tomar un protagonismo, porque entonces en los medios de comunicación, tengo que decirlo, comenzó a aparecer la información de que el dato que nosotros dimos sobre la milimetría de lluvia que ocurrió con Olga, recuerda que con Olga fue lo de el desfogue de la presa de Tavera. Sí.
que hubo muchas víctimas aguas abajo de la presa. Entonces, cuando se generó esa discusión de que los milímetros que dijo Namé y lo que nos vinieron a comparar con la NASA, que un experto de la NASA dijo que no fue esa milimetría que produjo Olga. Entonces, ahí vengo. Yo tenía mi equipo personal y digo, pero ¿cómo que no cayó esa milimetría? Si eso fue lo que se midió. Llamamos al experto de la NASA, al nombre que salía en los medios, y le decimos, oiga, le estamos llamando de aquí, de la Oficina Nacional de Meteorología. Usted ha dado esta información y eso ha generado ruido en nuestro país. No, yo no di esa información. Todo eso en inglés porque el experto de la NASA era de Estados Unidos. No. La cantidad de precipitación que se mide con los pluviómetros que ustedes tienen diseminados en su país es la real. La que nosotros damos es un estimado de los satélites y las estimaciones siempre tienen un grado de error. Entonces le dijimos, denos esa información por escrito para el país, y el experto de la NASA lo hizo. Y entonces aquella situación que tuvimos con Noel ese mismo año se revertió con lo de Olga, porque hubo que publicar la información del experto de la NASA dándonos la razón a nosotros. Que a usted le digan la dama de hierro de meteorología también tiene que ver mucho de su actitud. Usted ha sido frontal en ir, dar la cara y también confrontar. Yo me caracterizo y lo puedo tener como estandarte por mi honestidad, y eso no tiene ninguna negociación. Yo hago mi trabajo aquí y estoy dispuesta a salir de esta institución mañana o en el momento que consideren las máximas autoridades. Y por eso yo no tengo ningún perjuicio en enfrentar cuando entiendo que tengo que defender a la institución y que tenemos la razón. Siempre estoy dispuesta a hacerlo, porque nunca he usado ningún tipo de trapisonda, nunca me he ido por otros canales, sino que siempre, como tú decías, he sido frontal y defiendo mi verdad, la verdad que entiendo que el servicio meteorológico ha aportado en cualquier escenario. Entonces, yo siempre digo, yo no me equivoco en lo que digo, porque siempre digo la verdad. Y cuando tú hablas con la verdad, dice lo que es en todos los escenarios que te toque hablar. Entonces, tal vez eso lo de dama de hierro, porque ya yo como profesional me siento realizada, como ser humano también. Entonces, yo siempre tengo que defender mi dignidad y mi trabajo que realizo en esta institución y la responsabilidad que me dieron de dirigir esta institución y de echarla hacia adelante y de cambiar eso de mentirología por ONAME, y lo que ONAME dice, todos están atentos, y a partir de ahí el que quiera comentar que comente, pero siempre dándole la razón a la ONAME. 19 años, han pasado varias administraciones gubernamentales, pero usted sigue firme en un elemento en común, independencia. ¿Cómo ha sido manejar las diferentes personalidades que han pasado por la Casa de Gobierno? No asumimos postura política. ¿Por qué? Porque decíamos, si asumimos postura política, vamos a perder credibilidad en una parte de la población. Entonces, con estos eventos extremos que cada vez son más frecuentes, si por ejemplo te encasillan en una simpatía política, van a entender que tú, hay un segmento de la población como que puede tener dudas de lo que tú puedas manifestar. Pero cuando tú puedes
hablar y somos un organismo técnico científico y lo que decimos lo decimos como organismo técnico científico y quien lo está diciendo es una profesional de la meteorología, una persona que se ha desarrollado en la vida pública. Yo no te voy a decir de que sin tacha, pero yo entiendo que haciéndolo como mi conciencia me dicta que debo hacer las cosas. Entonces, eso ha generado una confianza en la población que a mí, en lo particular, me satisface que 19 años de dirigir esta institución se haya mantenido. ¿En algún momento la han jalado de palacio y le han dicho, Gloria, ¿qué ha pasado? Que no ha sido lo que hemos esperado, no ha estado acorde a las expectativas. ¿En algún momento ha sentido ese jalón o ese jamaquión desde la primera casa de gobierno? Si me han preguntado, lo he explicado de una manera que han quedado convencidos de que nosotros teníamos la razón. Y darte ese espaldarazo cuando tú crees que a lo mejor puede generar un ruido, nos ayudó a tener fortaleza. Sentada en la silla de directora de meteorología, ¿ha llorado Gloria Ceballos? Sí, he tenido 2 momentos que he llorado. Lloré con Noel por las cosas que decían, por los comentarios que se hacían, por desconocimiento y sentía como un poco de frustración. Y lloré en el 2020 por una serie de escaramuza y de cosas que gente comenzó a decir siendo mentira con el único objetivo como de que me quitaran de directora de la institución. O sea que eso me hizo llorar porque yo decía, pero ¿y de dónde esta gente saca esta información? Eran personas sin ningún criterio con el único fin de generar un malestar, pero ya... Prueba superada. Exactamente. Todo eso pasó. Se puede decir que la verdad triunfa y eso yo lo he experimentado. En un recorrido especial, conocimos por dentro a la Oficina Nacional de Meteorología y hasta dónde se extienden sus funciones. La gente poco sabe que usted toma esta oficina como una habitación durante temporadas bastante calamitosas. Meteorología no es decir si va a llover o no. Es un engranaje que para tú sacar un producto, como es el pronóstico del tiempo, tiene que hacer muchos análisis, tiene que tomar en cuenta muchas variables y precisamente cuando hay una amenaza de un fenómeno tipo ciclón tropical que va a afectar el territorio nacional y que ya es inminente el paso por el país, claro que nos tenemos que concentrar aquí, porque siempre cuando está la cabeza, los demás miembros funcionan mejor. Entonces yo entiendo que estando aquí, como tú dices, internándome aquí por varios días hasta que despedimos ese fenómeno meteorológico, me garantiza a mí que el producto que sale está bien diseñado y que la población va a estar atenta, va a tomar las medidas preventivas, porque de lo que se trata en los servicios meteorológicos es de salvar vidas. O sea, sabemos que los bienes materiales se pueden recuperar. Entonces nosotros estamos muy conscientes de que en la medida de que el pronóstico sea más certero, de que demos informaciones más precisas, ya la población va a estar más en alerta y claro, los organismos de protección civil, porque oye esto, nosotros somos los que alertamos al Centro de Operaciones de Emergencia. El Centro de Operaciones de Emergencia es el que activa a todas las instituciones, como dicen, que están bajo su sombrilla para tomar las medidas de prevención. Entonces nosotros tenemos que estar como un radar observando todo, de manera
que cuando viene la amenaza hidrometeorológica, alertemos al Centro de Operaciones de Emergencia, que confía en lo que nosotros estamos haciendo aquí como organismo técnico científico. O sea que es una vigilancia 24/7. O sea, es las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que hay que estar como un radar. ¿En dónde queda la mujer Gloria Ceballos? ¿En dónde queda la madre Gloria Ceballos? Bueno, hay que compartir ambas funciones, porque eso no se puede descuidar. O sea, para mí la familia, así como meteorología es mi familia meteorológica, mi familia carnal también es muy importante para mí. Entonces, en cierta medida, yo he involucrado a la familia carnal, la he involucrado con la familia meteorológica. Déjame decirte algo. Cuando nosotros comenzamos aquí a dirigir la institución, nosotros no podíamos contratar un community manager porque no teníamos los recursos. ¿Y quiénes se convirtieron en la community manager de ONAME? Mis 2 hijas, que como eran nativas digitales, podían manejar, podían crear cuentas de ONAME, podían crear, y sin ella tener ningún beneficio económico, solamente por colaborarle a su madre. El apoyo familiar ha sido crucial para el desempeño de sus funciones. Ellos mismos, mis hijos, mi esposo, los nietos, saben que para mí meteorología es como que yo vivo esto. Y cuando hay alguna situación, como tú decías hace un rato, de que yo me interno aquí, ellos vienen a verme aquí y me traen jugo y me traen un sándwich, porque saben que hasta que yo no despida ese fenómeno meteorológico que nos está afectando, no voy a retornar a casa. ¿Se considera una mujer exitosa? Yo sí, y lo digo como dicen, a todo pulmón, porque tengo una familia, he criado unos hijos maravillosos que son ejemplo en la sociedad. Tengo 6 nietos que son también extraordinarios, han seguido esa formación que uno le ha dado y que mis hijos le han transmitido. O sea, como que ese cordón umbilical se ha mantenido en estas 3 generaciones, y eso para mí es una gran satisfacción. Pero además está los valores que mi madre nos inculcó a mí y a mis hermanos, que de igual manera, así como yo hago ese contacto permanente con mis hijos, lo hago también con mis hermanos y con la generación que vino a través de ellos. Y eso es un involucramiento constante que a mí me llena de orgullo y de satisfacción. Tengo la mejor familia de la bolita del mundo. Eso es una bendición. Exacto, por eso me considero una mujer exitosa. Poca gente sabe que usted tiene buen sazón. Que una de sus cosas predilectas es cocinarle a su familia. Lo que es eso y cocinarle a amigos de mis hijos, también lo he hecho con mucha frecuencia, porque como era profesora de matemáticas, los compañeros del colegio, de los muchachos, siempre decían cuando venía un examen: vamos a estudiar para la casa de Paloma o de Chiara o de Edwin. Pero era para cuando se presentara la dificultad para resolver un problema. Entonces le decimos a la mamá de Paloma, a la mamá de Chiara o de Edwin que nos ayude. Y ahí me tocaba cocinar para grupos de 10, 12 muchachos. Entonces de ahí asumí eso de hacer comidas de grupo. ¿Qué disfruta hacer en su tiempo libre? Juntarme con mi familia. Los sábados con el grupo más estrecho, que son los hijos, el esposo, los nietos, y los domingos con mis hermanos. Y hacer cuentos trasnochados, como decimos nosotros. ¿Qué es eso de hacer cuentos trasnochados? Comenzar a recordar tiempos de nuestra infancia, de las actividades que hacíamos, de la música que escuchábamos y volverla a colocar. Eso a mí me satisface plenamente. O sea, tú me dices, ¿cómo usted se siente feliz? Yo digo, en esos momentos yo experimento la felicidad.
¿A qué le teme Gloria Ceballos? Le tengo miedo a los terremotos, porque yo tenía un tío que decía, un hermano de mi mamá, que los huracanes tienen clases sociales, pero que los terremotos no. Entonces, ¿qué él quería señalar con eso? Que, por ejemplo, si tú estabas en un lugar seguro y ocurría el huracán, pues tú no corrías peligro, pero que con el terremoto, donde quiera que tú estés, corre peligro. También a las tormentas eléctricas le tengo temor, porque son otro elemento de los fenómenos hidrometeorológicos que en cualquier lugar te pueden afectar. Hablemos de cambio climático, que es también un tema que está afectando a todo el mundo en todos los escenarios. ¿Está la República Dominicana preparada para el cambio climático? Cuando escuchamos en las exposiciones que se hacen a nivel global sobre que somos uno de los países más vulnerables al cambio climático, porque somos una isla que compartimos con Haití y eso nos hace muy vulnerables, además que estamos en el trópico. Antes no lo entendíamos, no lo asimilábamos, pero al ver la realidad, y vuelvo a usar una expresión que uso con mucha frecuencia, que estamos viviendo el futuro, y ver todos estos eventos extremos que se presentan con tanta frecuencia, ya la gente, todo el mundo habla sobre el cambio climático y ya ven que es una realidad. O sea que estos calores que estamos experimentando, que vemos en diciembre, temperatura de 30, 32, 35 grados, nos hacen pensar que sí estamos ya experimentando los efectos del cambio climático y ya la gente se ha ido empoderando de que hay un calentamiento global, o sea que el planeta se está calentando. Vemos las lluvias. Que no es algo que nos lo contaban y que iba a ocurrir en el futuro, sino que lo estamos viviendo en el presente. Lo que ha ocurrido en República Dominicana, lo que está ocurriendo en Brasil, lo que ocurrió en Dubái hace menos de 3 semanas y lo que sigue ocurriendo en Bogotá, que después de pasar una sequía severa, ahora tienen inundaciones. O sea que esos cambios tan bruscos en las condiciones del tiempo tienen que ver con ese calentamiento que tienen las aguas de los océanos, con ese calentamiento que tiene la atmósfera nuestra y que genera esos eventos en cierta medida casi súbitos, porque cuando tú experimentas en menos de 3 horas un acumulado de lluvia de más de 200 milímetros, como ocurrió aquí el 4 de noviembre del 2022, y luego el año siguiente experimenta un acumulado de lluvia de más de 400 milímetros en menos de 24 horas, el 18 de noviembre del 2023, te das cuenta que sí estamos frente a algo que no era lo normal. Entonces, eso tiene que ver con el cambio climático. Pero además, vemos que hay situaciones con relación, así como se presentan esos eventos extremos, también vemos unos largos periodos de sequía. Nosotros tuvimos en el 2014, 2013, 2014, 2015, aquí hubo una sequía tan severa, pero a nivel nacional, no solamente en el noroeste y en el suroeste, sino que a nivel nacional experimentamos que las lluvias se redujeron de manera considerable. Entonces, esos cambios tan bruscos de tener una sequía severa, luego eventos extremos de lluvia, que ni siquiera es un ciclón tropical, como ocurrió en el 93, en el 2023, que había una perturbación atmosférica y generó esos grandes acumulados de lluvia. Y en el 2022 no hubo fue un evento bien focalizado en el área del Distrito Nacional. Todo eso es consecuencia del cambio climático. Para esta temporada ciclónica, ¿cuántas tormentas se prevén?
¿Y qué tanto podrían amenazar la República Dominicana? Fíjate, esta se considera que va a ser una temporada ciclónica muy activa. Cuando hablamos de muy activa, vuelvo otra vez a recordarte que en una temporada ciclónica normal se forman 14 tormentas nombradas. Sin embargo, ahora se prevé que se pueden formar hasta 23 tormentas nombradas. Y de esas, 11 podrían alcanzar la categoría de huracán. Y de esos, 5 podrían ser huracanes intensos. O sea, huracán categoría 5, categoría 4 o 3, tipo María, tipo Irma. O sea que esas son las previsiones que hay para esta temporada ciclónica en el Atlántico. Si tú me dices, ¿y por qué? ¿Qué análisis hacen los investigadores para hacer esos pronósticos? Las condiciones. Mira, las aguas del océano Atlántico están muy cálidas. Y estos fenómenos, que son eventos precisamente tropicales y de núcleo cálido, la temperatura de los océanos tiene que estar por encima de 26.5. Y ahora ya, desde en el océano, ya el océano Atlántico está tan cálido como para que se generen tormentas. Y aquí en el Mar Caribe está todavía más cálido que en el mismo océano Atlántico. O sea, que nosotros, por eso es que hemos visto en estos días, finales de abril, mayo, cómo se han generado unos aguaceros también extraordinarios que han provocado inundaciones, no solamente a nivel del área del Gran Santo Domingo, sino en el noreste, en el noroeste, en el centro del país. Ahí estaba leyendo de cómo tanto la presa de Rincón como la de Atillo tienen vertido libre porque le ha llovido mucho en el Bajo Yuna. Y aquí, por ejemplo, eso lo leí de la información del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, porque nosotros no solapamos funciones. O sea, siempre cada institución es que hace sus evaluaciones y emite sus informes. Pero sí uno tiene que estar al tanto porque claro, somos del equipo que tiene que ver con el manejo del agua. Es decir, que debemos de prepararnos para lo peor en esta temporada ciclónica. Siempre hay que estar preparados. Nosotros decimos, prepárate para lo peor, aunque ocurra lo mejor. Pero sabemos que ya a partir del 1 de junio se puede formar una tormenta tropical, puede alcanzar la categoría de huracán y nosotros estamos en la ruta de los huracanes. Como decía Pedro Mir, en el mismo trayecto del Sol, parodiándolo a él, en el mismo trayecto de los huracanes. ¿Qué es lo que pasa que todavía no hemos podido arreglar con la historia de que hayan menos afectados por los huracanes y siguen habiendo más personas afectadas por los huracanes? Tiene mucho que ver con el ordenamiento territorial. O sea, si se aplicara con el criterio riguroso la ley de ordenamiento territorial, fueran menos las víctimas, porque en el ordenamiento territorial, nosotros siempre nos comparan con Cuba. O sea, nos hacen el símil. No, que ese huracán pasó por Cuba o esa tormenta y que no produjo tantas víctimas. Ahí también tenemos que ver la parte de la comunicación. Pero ellos también controlan mucho la parte del ordenamiento territorial. Se supone que si por aquí pasa una cañada, tú no puedes permitir que las personas construyan vivienda dentro de esa cañada, porque cuando venga un aguacero fuerte, el agua va a correr por esa cañada y esas viviendas que se construyen prácticamente dentro de la cañada, pues van a colapsar. Y si hay personas dentro y ocurre de noche, como ocurrió el 24 de mayo del 2004, tú recuerdas, no sé si ya estaba, no estaba en medio, pero era una niña, pero en el 2004 ocurrió un aguacero tan fuerte allá en la frontera con Haití, en Jimaní, y un barrio que lo habían construido en la cuenca del Río Blanco,
que le decían de que el barrio de la 40, como las lluvias, pasó el día lloviendo, pero se incrementaron en la madrugada. Las víctimas superan los 2.000 muertos, porque todas esas personas que quedaban dentro de la cuenca del río, el río estaba seco porque no llovía, pero de repente comenzó a llover más, o sea, de manera estrepitosa. La gente oía el ruido, y era el ruido del deslizamiento de la montaña debido a la escorrentía que esa lluvia estaba teniendo encima, en la montaña y del lado de Haití. Y entonces las víctimas, ¿tú sabes dónde fue? La gente que estaban ahí en el Río Blanco, que habían construido casas ahí, fueron a parar al lago Enriquillo. Es decir, que podemos esperar catástrofes similares si no se aplican medidas a tiempo. Siempre hacemos las recomendaciones ahora en este mes de mayo, que es los preparativos para la temporada ciclónica, de informarle a las familias, de educar a las familias en el sentido de que no tienen que esperar que vengan las autoridades. Si usted está en un área vulnerable, desplácese a un área más segura. Si ya se ha anunciado que un evento tipo ciclón tropical puede afectar el territorio nacional. O sea, las familias tienen que tener su propio plan de evacuación, y luego, no solamente dejarlo a las autoridades. ¿Y los gobiernos municipales qué tanto se llevan de meteorología, sabiendo y conociendo problemas de los invernales? Bueno, por ejemplo, se han creado lo que son los grupos de respuesta en los municipios. Entonces ellos están enlazados con la Defensa Civil, con la Comisión Nacional de Emergencia, y a través de la Defensa Civil ellos sirven como de enlace para tomar medidas cuando está la amenaza. Pero eso también es responsabilidad de las alcaldías, lo que tiene que ver con la poda de árboles, en conjunto también con las EDES. O sea, eso es un trabajo combinado que se debe hacer en este mes de mayo, antes que venga la amenaza de un ciclón tropical, lo que tiene que ver con la poda de árboles, porque eso causa mucho daño al tendido eléctrico. O sea, tú te fijas que los árboles se van enredando con el tendido eléctrico, y entonces desde que viene cualquier ventarrón, pues colapsa entonces el tendido eléctrico. O sea que esa parte de la poda de árboles es muy importante, no solamente a nivel de las grandes ciudades, sino también a nivel rural. O sea que es una medida que se puede, siempre nosotros la recomendamos en este mes de mayo. Gloria Ceballos, si tuviera que pedirle un deseo a Dios, a la vida, ¿cuál sería? Le pediría que la ONAME se convierta en el Instituto Dominicano de Meteorología, de manera que tenga más relevancia, que tenga mejor presupuesto, y que, como somos eje transversal de todas las actividades a nivel nacional, pues ocupemos esa posición en lo que es el engranaje del Estado. ¿Qué se necesita para eso? Bueno, actualmente se ha aprobado en 2 lecturas en la Cámara de Diputados. Ahora va al Senado y creo que hay buena disposición para la aprobación. Entonces nosotros, me gustaría, por ejemplo, tú sabes que ya uno piensa en el relevo generacional, pero ya dejar esto como un instituto sería o sea, me satisface emocionalmente poder tener ese privilegio. Mientras tanto, se siente orgullosa de aportar en la formación de una nueva generación de expertos para dar espacio al relevo. Ahora son unos jóvenes nativos digitales los que están involucrados como meteorólogos. No porque están involucrados, sino porque entraron 18, 19 años y han hecho una carrera en meteorología, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Y ese relevo generacional, yo siento gran satisfacción de haberlo creado. O sea, y sigo hablando en primera persona porque decía eso, que tenía
mis esperanzas en esos jóvenes, jóvenes que les gusta la meteorología, que lo hacen por pasión, porque esto tiene que ser como un sacerdocio. O sea, tú tienes que apasionarte con esta ciencia, te tiene que gustar para hacer el trabajo con amor y hacerlo bien. O sea, no puedes solamente pensar en lo remunerativo. Si no fuera directora de meteorología o en caso de que ya termine su periodo como directora de meteorología, ¿a qué se dedicaría? A seguir la meteorología a nivel privado, a seguir mis clases que yo amo enseñar. ¿Cómo quisiera que la recordaran los dominicanos luego de su salida de la Oficina Nacional de Meteorología? Como una persona honesta y llena de valores. Gracias Gloria Ceballos por esta oportunidad. Gracias por todo. Gracias a ti.